Muy buenos días, quinto año de secundaria. Soy Josué Gallegos y esta es la clase de geografía. Ya estamos en la semana número 25 y corresponde hablar hoy sobre el mar peruano. Sí, un tema relativamente nuevo que ha tenido diferentes problemas y sobre todo datos casi actuales. Acompáñame a ver este tema y ya sabes, como siempre, muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. Empecemos. Como dije, vamos a hablar de mar peruano, pero si tú googleas en las redes, automáticamente el mar peruano tiene una nueva denominación. Hoy se le llama Mar de Grau. ¿Qué te parece si empezamos con esa anotación? Mar de Grau, sí. ¿Por qué se le llama Mar de Grau y yo no mar peruano? En realidad ambos nombres están validados. Ambos nombres pueden ser utilizados para referirse a una porción de agua adyacente a nuestras costas, que es lo que veremos en un momento en la definición. Pero ¿por qué se le llama así? ¿Desde qué año se le conoce con ese nombre? Vamos a acordarnos un poquito y remontarnos hacia el año 1984. Hace prácticamente unos 40 años, tal vez, muy cerca de esa cantidad. Podríamos decir que en ese momento el presidente de turno era un tal Belaúnde, ¿no? Fernando Belaúnde, sí. Pues Belaúnde, el presidente de ese tiempo, conmemoraba ya un centenario de la Guerra del Pacífico. Claro, un aniversario más. Recordemos que hace ya mucho tiempo se dio un conflicto entre ambas naciones. Por tanto, en ese tiempo se conmemoraba ya un centenario sobre esa guerra. Continuemos diciendo datos importantes, como por ejemplo la definición. Podemos decir que es una porción, es cierto, pero ¿a qué océano le pertenece nuestro mar? Por temas anteriores sabemos que nuestro mar le pertenece al océano Pacífico, ¿está bien? Adyacente a las costas de nuestro país. Esto es muy cierto. Podemos decir que si nuestro país se encuentra en un determinado lugar, adyacente a sus costas se encuentra esta porción del océano, pero sobre el cual nosotros ejercemos soberanía. ¿Qué se entiende por la palabra soberanía? Bueno, interesante. Esta palabra hace referencia a dominio o control. Pero el Perú ejerce dominio, control o soberanía desde que firmó un documento. Ese documento es conocido como la tesis de las 200 millas. Algunos le dicen 200 millas marítimas, pero básicamente esto es un complementario que ya no tiene mucho fundamento. Se asume que una milla es una medida que normalmente es utilizada en el agua. Por tanto, se utiliza ello. Pero ¿por qué 200 millas? ¿Qué les parece si eso lo explicamos ahora? Se entiende que desde el litoral, que se entiende es esta línea que está aquí, podemos decir que hacia mar adentro es lo que hace referencia a esas 200 millas marítimas. Estas son las 200 millas que hacemos referencia hace un momento. MI, milla. Profe, una pregunta, ¿cuánto equivale cada milla marítima? Bueno, cada milla marítima equivale a 1850 metros. Por tanto, si hacemos una multiplicación rápida, tenemos la respuesta de que esa cantidad equivale exactamente a 370 kilómetros, que no es una cantidad pequeña, ¿verdad? Si quieres puedes hacer la relación en ese punto para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Esta sería esa medida. Ya está. Básicamente se entiende lo que estamos haciendo. Pero sigamos. ¿Cuándo se firmó esa tesis? En ese contexto, los países del mundo querían adueñarse de sus costas para tener mejor vigilancia por un posible ataque. En estos años, la Segunda Guerra Mundial había terminado y había una preocupación de los estados por mantener cierta seguridad. Por tanto, se firmó esta tesis en la fecha conocida como el 7 de agosto. Profe, hace poco ha sido 7 de agosto. Bueno, sí, pero del año 1947. Coloquemos eso, 1947. ¿Quién gobernaba el Perú en esos años? En ese tiempo gobernaba, profe, Belaúnde. No, Belaúnde todavía no, pues Belaúnde es en el 80. Estamos hablando de básicamente 40 años atrás. En este momento el presidente del Perú era un tal José Luis Bustamante. Coloco esto pequeño, ¿ah? Bustamante, y como no me alcanza, coloco R y R solamente. Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero es el nombre del gobernante, que para muchos consideran uno de los presidentes más intachables que ha tenido el Perú, uno de los más correctos y se entiende, uno de los más honestos, aunque la historia no lo recuerde como tal.
En Zoom vamos a ver algunos puntos importantes sobre este hombre. Hablemos algunas cosas adicionales de la extensión. ¿Qué les parece? Hace un momento teníamos referencia de que las 200 millas eran esa medición desde el litoral hacia mar adentro. Dicho sea de paso, ¿a cuánto equivale el litoral? ¿Cuánto mide desde Tumbes, toda esta franja costera, hasta Tacna? Fácil, ¿verdad? Muchos sabrán esta medida. Yo se las digo aquí rápidamente. Esa medida es de 3080 kilómetros. ¿Está bien? Perfecto, es una medida. Algunos dirán, para hallar la extensión, profe, se tiene que multiplicar 200 por 3080. Ahí tenemos una superficie. Y ahí está un grave error. Mucha gente multiplica 200 por 3080 y esto no debe ser así. Se debe multiplicar medidas similares. Millas y kilómetros no pueden multiplicarse. Por tanto, como 200 millas equivalen a 370 kilómetros, multiplica esto por esto. Y te dará una cantidad que voy a colocar aquí. La extensión o superficie de nuestro país equivale a 1.140.000. Ojo, 140.000 kilómetros, y ahora sí debo colocar cuadrados. Aunque esta medida es estimable, esta medida es aproximada, no se sabe bien con precisión cuánta es la medición exacta porque ha habido diferentes controversias que vamos a hablar de ellas en breve y ahora. Por ejemplo, en el año 2008 el Perú entró en una especie de controversia. Vamos a colocar eso aquí. Mira, como dije, en el año 2008 el Perú entró en una controversia marítima, una especie de disputa, sí, una pelea entre ambos gobiernos, en este caso Perú y Chile. Entraron en una especie de confrontación. Vamos a señalar un espacio que estuvo en disputa. Un territorio de mar, que para los chilenos podría haber sido ventajoso. Para los peruanos, debemos ser claros y honestos, no representaba algo positivo. Pero antes de entrar en una guerra en el año 2008, el presidente García en ese tiempo decide llevar este caso a la Corte Internacional de La Haya. Vamos a colocar eso, Corte Internacional de La Haya, ubicada con sede en los Países Bajos, en Holanda, si quieres entenderlo así. Sí, y después de 6 años, el juicio dio como veredicto ganador a nuestro país. Es decir, en el año 2014, después de 6 años y ya en el gobierno de Ollanta Humala, el Perú gana un territorio, gana una porción del océano que voy a señalar en este preciso instante. Todo esto es lo que gana el Perú. Ahí está, lo estoy señalando. Todo este sector que pinto es el sector que nuestro país ha ganado. ¿Qué les parece? Al fin ganamos algo mediante un juicio. Por otro lado, hablemos de los límites. Cuando hablamos de los límites hacemos referencia solamente a la parte del mar que nos corresponde. Todo lo que está delimitado de verde claro, o si quieres llamarlo verde esmeralda. Sigo. El límite norte, que voy a señalarlo aquí con amarillo. ¿Qué te parece? Este es el límite norte. Profe, sí, ya lo vi. Eso se encuentra en Tumbes. Hace rato usted lo mencionó. Perfecto, sí, es cierto. Se encuentra en el departamento tumbesino, Tumbes, el departamento más pequeño que tiene costa o litoral. Pero exactamente ¿dónde se encuentra? Bueno, coloquemos ese dato. Se encuentra en la zona llamada Boca de Capones, ubicado, como ya dije, en el departamento de Tumbes. El límite este del mar peruano, el límite este de este mar, sería el litoral costero, que ya sabes que mide 3080 kilómetros. El límite oeste sería una línea, sí, paralela al litoral costero. Sí, una línea paralela, sí, paralela al litoral costero. O paralelo al litoral costero, como quieras. Y ahora sí vamos al límite sur, que lo estoy señalando y lo coloco aquí. Miren, aquí lo voy a colocar, ya está. O si quieres, puedes señalarlo de un modo mucho más preciso, más exacto. Yo lo estoy señalando así, ya está. Eso se encuentra en la zona conocida como departamento de Tacna. Es cierto, está en Tacna. Pero ¿dónde está el lugar específico? En el llamado hito, ojo, hito número 1. Hito 1 de la Concordia. Es cierto, Concordia, ya está.
Hito número 1 de la Concordia. Se entiende que el hito es una marca, una señal que empieza la delimitación de dos territorios. En este caso, Perú y Chile. Ya está. Prácticamente hemos acabado una gran parte de ello. Una gran parte de todo esto ya está con nosotros. Sabemos cómo se inició esto, sabemos que el Perú ha ganado algunos territorios y sabemos bien cuáles son los límites, además de la firma de un tratado, ¿recuerdas? El de las 200 millas marítimas, un estudio por el cual el Perú es reconocido internacionalmente como propiedad. El mar peruano es soberano del territorio de nuestro país. Ya está. Dicho ello, hablemos rápidamente de puntos adicionales, de puntos importantes que pueden marcar aquí una pauta importante también y sobre todo datos precisos. Las características del mar peruano son puntos que siempre se han tocado, así que veámoslas con mucho cuidado. Empecemos con la temperatura. Podemos decir que la temperatura del mar peruano es fría. Es cierto, el mar peruano tiene unas aguas muy frías. Normalmente a la latitud a la que se encuentre, y si quieres lo entendemos así, como está muy cerca del Ecuador, se supone que debería ser un mar cálido, con unos 23 o 24 grados Celsius de temperatura, pero el mar peruano está muy por debajo de ello. La temperatura promedio es de 19, ojo, 19 grados Celsius, ahí está, por tanto es considerado como un mar frío. Esto se debe principalmente a un proceso anormal, conocido como el fenómeno del afloramiento. Expliquemos un poco y brevemente qué es el afloramiento. Se dice que el afloramiento es el ascenso de las aguas profundas, es decir, básicamente lo que voy a colocar aquí y con este color morado. ¿Qué te parece? Mira, este sería el fenómeno del afloramiento, el ascenso de las aguas profundas. Profe, ¿puede colocarlo con un color más visible? Por ejemplo, azul. Ya mejor cambio el azul rápidamente. Ahí está. ¿Dónde podemos ver el fenómeno del afloramiento? En las aguas más superficiales. Por ejemplo, en estas zonas. Mira, ahí está el fenómeno del afloramiento. El ascenso de las aguas profundas. Si las aguas profundas, se entiende, no reciben la radiación del sol, por tanto serán más frías. Y si ascienden, hará que la temperatura superficial del agua esté menos elevada en dichos grados. Hablemos de la salinidad. Rápido. La salinidad promedio es de 35, ojo, 35 gramos por cada litro de agua. Esto es importante. Esta salinidad se mantiene, pero tiene un pequeño incremento en la zona norte. Por eso podemos decir que en el norte hay más cantidad de sal, ¿ya? 35 gramos por cada litro de agua. Es importante hacer esa señalización. El color es importante. Cuando tú has ido al mar, has visto que nuestro mar tiene una tonalidad muy curiosa. No es un mar azulino, es predominantemente verdoso, ¿verdad? Eso es muy cierto. El mar peruano es de tonalidades verduzcas y esto se debe a la presencia de microorganismos llamados fitoplancton. ¿Recuerdas? Continúo. Por otro lado, también podemos ver tonalidades azules en algunos sectores y también e inclusive tonalidades rojizas. Sí, aunque no lo creas, el mar peruano puede tener ello. A ese color rojizo se le suele llamar aguaje, y es cuando los micronutrientes son demasiados y no son alcanzados a consumir por los depredadores y automáticamente se descomponen en el agua. Le dan una tonalidad rojiza o marronésica. Ya está. En el caso de la biodiversidad, muchachos, vamos a hablar de que nuestro mar es el número 1 del planeta. Es el mar número 1, es el primero. Siéntete orgulloso porque tu mar es el más rico de todo el planeta. Por eso mucha gente dice que cuando al Perú se le otorgó la firma de la tesis de las 200 millas, los países dijeron, bueno, firma, no hay problema. Pero cuando se dieron cuenta de la gran riqueza de variedad de especies en nuestro mar, empezaron a ver la manera de quitarle el mar peruano. Es por eso que el día de hoy está seccionado en sectores, y una gran parte de ese mar está dedicado a la pesca exclusiva. Recordemos que el mar es importante porque es un recurso del cual se puede generar la actividad pesquera. Ya está. Además, ¿qué especies podemos encontrar aquí? Coloquemos a la más importante con un color predominante. ¿Qué les parece? La especie más importante definitivamente es la anchoveta, una especie netamente industrial. Pero también podemos destacar otras especies
La coloco con otro color, como por ejemplo el atún, ¿no? El atún que también está industrializándose en grandes cantidades. O una especie que de repente muchos consumen diariamente, el jurel. O tal vez una especie tal vez de un costo un poco bajo, pero muy nutritivo, el bonito. Ya está, son algunas de las especies más importantes del mar peruano y así como esta hay muchísimas más, cada una en una zona específica de la costa o litoral. La parte final tiene que hablar sobre las corrientes y los relieves. Prefiero empezar con los relieves, que me parece es el punto a continuación. Por ejemplo, en los relieves, nosotros vamos a ver que en el mar peruano vamos a encontrar diferentes sectores. Como por ejemplo, si esto que está aquí es el litoral, y yo lo coloco así, mira, con blanco, para que se vea bien, para que se vea claro. Si esto es el litoral, muchachos, nosotros podemos decir que es el equivalente a esta línea, ¿verdad? Ahora, en esta pequeña pendiente inicial, ¿no? La primera pendiente que seguramente tú has observado cuando vas a la playa, una pendiente poco inclinada, se le llama zócalo, pero también recibe el nombre de plataforma, no olvides, zócalo o plataforma. Esta pendiente muy ligera que solamente alcanza, y ojo con esta cantidad, ¿eh? Una profundidad máxima de 200 metros. Hasta allí solamente alcanza como profundidad el zócalo, no más. Vale decir que aquí también encontramos a la llamada zona fótica. ¿Qué es la zona fótica? Me ayudo con mi regla. Esta zona fótica es la zona que recibe la radiación del sol. Por tanto, las plantas que están aquí realizarán fotosíntesis en abundancia y esto generará una mayor cantidad de pesca. Pesca que es muy importante para el territorio, que es muy utilizada. Y coloco un dato significativo. Pesca que es mayor en la zona del puerto de Chimbote. ¿Quién no ha ido a Chimbote, en Ancash, y ha sentido ese olor a pescado inconfundible? ¿Por qué? ¿Por qué se da allí? Primero, porque el zócalo es más amplio. En la zona de Chimbote dicen que el zócalo tiene una amplitud de por lo menos 140 kilómetros. Es por eso que Chimbote es experto y primera zona de extracción de pescado. Bueno, sigamos un poco más profundo. ¿Notas una pendiente más inclinada? Señalémosla. Acá está, mira. La pendiente más inclinada que puede llegar a alcanzar, y mira, la pendiente más inclinada que puede llegar a alcanzar una profundidad de hasta 4000 metros. Esta es la zona conocida como talud. Talud continental o simplemente talud. Una pendiente abrupta, donde básicamente ya no hay actividad pesquera. Luego vemos una zona plana, algunos le llaman llanura abisal o llanura oceánica. Por último, vamos con las partes más profundas. ¿Notas aquí un hueco? Pues eso es conocido como una fosa. Ya está, una fosa. ¿Qué es una fosa? Pues básicamente es la zona de mayor profundidad. Es un hueco, mayor profundidad. Sí, dicen que las fosas ubicadas frente al mar peruano pueden alcanzar una profundidad de hasta por lo menos 6.800 metros. Imagínate esa gran profundidad. Se entiende que aquí los rayos solares ya no tienen injerencia. Y luego, mucho más aquí, encontramos una cadena montañosa debajo del agua. Profe, ¿esto es posible? Sí, y es lo que comúnmente se llama dorsal. La dorsal es una cadena montañosa, algunos le llaman cordillera submarina, y tiene un origen volcánico, es decir, la erupción del magma es la que va generando estas elevaciones. La dorsal de Nazca, ubicada frente a las costas del departamento de Ica, es la más importante y se dice que dentro de poco va a generar una zona conocida como Reserva Nacional. Muy importante ello. Hay que recordar que todos estos relieves, todas estas formas, algunas inclinadas, algunas mucho más pronunciadas, muy profundas y sobre todo elevaciones, son relieves que se encuentran bajo el nivel del mar, es decir, bajo los 0 metros de profundidad. Ya está. Y por último, como estaba hablando, una característica adicional es la presencia de corrientes. Es cierto, hay muchas corrientes en el mar peruano, pero tal vez las más importantes son la corriente del Niño y la corriente de Humboldt, que vamos a colocar ahora mismo los nombres. Profe, ¿cómo dijo? La corriente del Niño, sí.
que se llama así, ¿verdad? Porque tiene mayor fuerza en los meses de diciembre. Y la corriente de Humboldt, que también recibe otro nombre, también se le llama corriente peruana. Yo le coloco solo per, nada más, peruana, porque ese es el nombre que se le da debido a que transita por una gran cantidad de la costa de nuestro país. Cierro con este punto. Estas corrientes son desplazamientos de masas de agua. Ahora, empecemos. La corriente del Niño es aquella que se desplaza desde la zona norte hacia la zona sur. Por eso coloco aquí N desde Tumbes hasta Piura solamente. No más. No se desplaza más. ¿Está bien? Ahora, la corriente del Niño se diferencia a la segunda porque esta presenta una alta temperatura. Presenta aguas cálidas. Por eso mucha gente considera que las playas del norte, Máncora, Zorritos o Punta Sal, son mucho más agradables que las playas del centro o del sur. Evidentemente hay un color predominante y la corriente tiene ese mismo color. El color predominante es el azul, similar a los mares caribeños, ¿verdad? Esa poca presencia de plancton es lo que hace posible ello. Pero tal vez lo más desagradable es que esta corriente, cuando se vuelve más intensa y en ciertos periodos, no todos, toma más fuerza y se desplaza mucho más hacia el sur. Solo en esos momentos se le puede llamar así. Y cuidado con este nombre. Se le llama fenómeno. Fenómeno del Niño. Sí, fenómeno del Niño. Coloquemos eso. Ese fenómeno del Niño trae diferentes consecuencias negativas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué consecuencias trae el fenómeno del Niño? Primero, que las aguas calientes, mayor temperatura, se desplacen hacia el sur y por tanto las especies acostumbradas a aguas frías migren. Esto genera un desempleo porque los pescadores no tienen actividad. Por si fuera poco ello, la evaporación del agua es mucho más fácil. Recuerda que el agua es más caliente. Si hay más evaporación, habrán más lluvias. Y si hay más lluvias, los ríos se desbordan. Eso es el proceso del fenómeno del Niño. Un fenómeno muy fuerte y sobre todo, en algunos casos, incontrolable. Sigo y continúo. La otra corriente es la llamada corriente peruana, corriente de Humboldt. Esta se desplaza contrariamente a la anterior, de sur a norte. Podemos decir que de sur, desde las costas de Tacna hasta básicamente la costa del departamento de Lambayeque. Podemos decir que contrariamente a la anterior, esta tiene una baja temperatura, es decir, presenta aguas frías, además de un color predominantemente verde. Ahora, es necesario mencionar que en esta zona es donde se encuentran la mayor cantidad de especies. Sí, la mayor cantidad de especies se encuentran aquí. Por eso encontramos también a los puertos más importantes, como por ejemplo, mencionamos Chimbote, Callao, Matarani, Hilo, entre otros. Bueno, señores, básicamente esa es la clase de hoy. Habrás notado que hay una gran cantidad de datos, pero todos ya están plasmados en la pizarra y solamente se espera que tú empieces a resolver tu libro. Como siempre, dejaremos la tarea que normalmente dejamos, que son las 7 primeras del Resolviendo en Clase, más las últimas 3 del examen de admisión, que son muy fáciles con esta clase de teoría. Cuídate mucho, con mis alumnos nos vemos en un momento más en el Zoom y con los demás hasta la próxima semana. Chao.